Bienvenidos queridos estudiantes y colegas a mi canal TroyaMath, en donde encontrarán actividades del Ministerio de Educación resueltas semana a semana. Espero que sea de ayuda para sus tareas y no olviden regalarme un like y suscribirse. Estamos con las actividades de la semana 4 para el bachillerato. Y dice que en esta semana se trabajará con las asignaturas de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, partes del informe, análisis de los subproductos y Educación Física, técnicas de relajación y creativas. El tema que aquí aparece dice ¿cómo elaborar un informe de estudio de caso? 1. Observa y lee la siguiente viñeta y texto. Vamos a revisar lo que dice aquí a continuación en la ficha pedagógica. En el siguiente gráfico dice, conocemos que un informe es un texto que se elabora cuando se realiza un trabajo investigativo. ¿Qué es un estudio de caso? Es un método de investigación donde se analiza situaciones concretas, se descubre aspectos de un tema específico o se confirma aquello que ya sabemos o hallar nuevas relaciones de uno o varios casos concretos. A continuación, presentamos un ejemplo muy sencillo de un estudio de caso describiendo sus bases. Selección y definición del caso. María es una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado en el último trimestre. Lista o elaboración de preguntas. ¿Por qué las notas de María han bajado? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? Etcétera. Localización de la fuente de los datos. Familia, parientes, amigos, profesores, bibliografía. Análisis e interpretación. María se ha sentido desmotivada desde que su hermano quedó internado en el hospital. María es la hermana mayor y era muy cercana a su hermano. La familia trabaja todo el día y María debe cuidarse sola. Elaboración de un informe. Describe los procesos, los detalles y las conclusiones del caso. Los estudios de caso en proyectos de investigación suelen seguir la estructura de un protocolo de investigación. A partir del ejemplo anterior, sintetizamos las fases de estudio de caso. Primero, selección y definición del caso. Definir qué caso nos interesa investigar. 2. Elaboración de preguntas. Elaborar un conjunto de preguntas que determinen qué se quiere averiguar del caso de estudio. 3. Localización de fuentes y recopilación de datos. Recopilar información de fuentes confiables. 4. Análisis e interpretación de la información. Analizar, interpretar, comparar el estudio de caso, sacar conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Finalmente, elaboración del informe. 2. Elabora el informe de estudio de caso con una estructura similar a la que te presentamos a continuación. Portada, título del informe, logo de la institución, nombre del autor, lugar y fecha de presentación del informe. Índice, estará ubicado detrás de la portada. Introducción comprende el título del tema, objetivos y formulación de problemas de investigación que sistematizamos en las semanas anteriores. Cuerpo, en el cuerpo se hace un análisis objetivo de los hechos, procesos, datos o ideas importantes del caso en estudio. La lectura que hayamos realizado puede desarrollarse de 2 a 3 párrafos argumentativos, analógicos, explicación, deducción, entre otros. Cierre, incluye comentarios, críticas, sugerencias, recomendaciones o alternativas de solución. Son de carácter personal, sin embargo debe estar debidamente justificadas, es decir, el cierre del informe no debe reducirse a ser únicamente una síntesis de lo expuesto. Anexos y referencias. Contempla los gráficos, imágenes y la bibliografía que agrupa las fuentes consultadas. Los documentos consultados deben presentarse en orden alfabético, pudiendo tratarse de publicaciones, libros, boletines, revistas, periódicos, páginas de internet u otras referencias electrónicas. Entre los elementos que se tienen que incluir para cada fuente en la bibliografía están autor, primero el apellido seguido de una coma y luego los nombres. Título de la obra debe estar subrayado y seguido de un punto. Número de edición seguido de una coma. Lugar de edición. Nombrar la ciudad seguida de una coma. Nombre de la editorial seguida por una coma.
Fecha de edición, colocar el año solamente y finalizar con un punto. Por ejemplo, Goleman, Daniel, punto, La inteligencia emocional de la empresa, segunda edición, Barcelona, Javier Vergara, editor, 1998. Entonces, a continuación se va a hacer un ejemplo de lo que nos están solicitando en esta parte. Entonces, aquí tenemos una portada, tenemos aquí el estudio de caso, el tema que se nos ha dado en las semanas anteriores y es causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional. Aquí tenemos un logo, aquí debería ir el logo de la institución a la que pertenecen, los dos apellidos, el nombre suyo, el lugar y la fecha que se está elaborando. A continuación tenemos el índice en donde podemos observar las partes que nos están solicitando. Como podemos observar, aquí tenemos la introducción, cuerpo, conclusiones, anexos, las ilustraciones, las imágenes que vayamos a poner, la bibliografía. La bibliografía debe estar con las indicaciones que nos dan en la ficha pedagógica. Y aquí se tiene un pequeño modelo para que se pueda realizar como una guía. Entonces, por ejemplo, aquí me dice introducción, tenemos la introducción, tenemos el cuerpo, en la parte de acá podemos observar lo que es el cierre, en esta parte nosotros hablamos de las conclusiones, los anexos, en la parte de anexos nosotros tenemos aquí las imágenes que aportan a nuestro trabajo y la bibliografía. La bibliografía debe estar en base a los documentos en donde nosotros consultamos para nuestro trabajo. En este caso, como se está tratando sobre el tema que nos pusieron la semana anterior, que es causas de desempleos en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional, lo único que se hizo fue complementar la información que se dio en la semana anterior. Entonces, aquí en la parte de la introducción nosotros estamos abordando de una manera general lo que nosotros vamos a observar en el documento que vamos a desarrollar. En el cuerpo aquí nosotros ya vamos a desarrollar, a contestar las preguntas que nos hemos planteado. En el caso del cierre vamos a llegar a nuestras conclusiones, a lo que nosotros llegamos como un resumen. Y en la parte de los anexos, como habíamos dicho, son imágenes que aportan o dan más peso a nuestro trabajo. Y la bibliografía. Entonces vamos a leerlo. Y aquí, como podemos observar, en la parte del logotipo lo debemos poner el sello del colegio al que pertenecemos. Y en la parte del índice vamos a ubicar aquí las páginas en donde se encuentre cada una de las partes que están desarrolladas. Entonces, en la parte de la introducción dice así: el Ecuador tiene una economía que acarrea una serie de problemas que se vieron reflejados en el mes de octubre en el año 2019, que aún no se daba una solución completa por parte del gobierno central, por falta de diálogo y acuerdos con los sectores sociales. En el mes de marzo el Ecuador tuvo que acogerse a las medidas dictadas por la OMS, por la declaración de pandemia mundial y como consecuencia el confinamiento social hasta superar esta situación. Durante el periodo de cuarentena se pudo observar el decaimiento de la economía a consecuencia de los cierres del comercio en nuestro país. Otro de los factores fue la baja del precio del petróleo y la inversión que tuvo que hacerse para equipar al sistema sanitario del Ecuador para enfrentar esta pandemia. Durante los últimos días se ha observado que la economía de nuestro país ha sido golpeada duramente, acarreando una serie de decisiones que el gobierno central ha tomado para enfrentar la dura crisis vivida en la actualidad. La creación de una ley orgánica de apoyo humanitario para combatir algunos de los efectos de la cuarentena en el ámbito laboral, que se analizará a continuación. Y seguimos con el desarrollo. Dice, ¿cuáles fueron las causas de desempleo en el Ecuador? Las causas son múltiples, entre ellas se puede mencionar el cierre de empresas, reducción de personal, liquidación de empresas que ya tenían problemas económicos, reducción de empleados públicos, no poder exportar e importar productos o materia prima, entre otras. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por el gobierno central? Las acciones que se han tomado por parte de las autoridades del país son crear una ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19,
en donde se reflejan algunas acciones como la figura de contrato especial emergente y reducción emergente de la jornada de trabajo, préstamos a empresas para su reactivación económica y poder negociar los términos y acuerdos de contratos entre empleado y empleador. Las medidas económicas deberían priorizar a los sectores sociales más vulnerables, crear equipos de trabajo en donde se puedan negociar las deudas nacionales y proveer oxígeno a la economía del país, revisar la distribución del presupuesto nacional y direccionar todos aquellos recursos a sectores que más lo necesiten. Se puede observar que las medidas tomadas por el gobierno central aún son insuficientes, ya que hay mucho desempleo en la actualidad en nuestro país. Se pueden desarrollar mecanismos de acuerdos entre las partes empleado-empleador sin vulnerar derechos que garantizan las condiciones óptimas de trabajo. Continuamos. Se debe analizar en esta época de pandemia el Ecuador y ningún país estuvo preparado para enfrentar este tipo de enemigo invisible, pero se puede mejorar la gestión condenando los actos de corrupción y aplicando la ley para aquellas personas que se han aprovechado del dinero de los ecuatorianos y poder recuperar en parte sus activos que harían muy bien a nuestro país en estas condiciones actuales. Entonces ahí estaría más o menos un modelo de lo que se puede presentar. Y continuamos. Ahora dice diviértete en casa en forma creativa. Aquí nos está hablando sobre actividades de cómo realizar, en este caso, malabares con material reusable, que eso deben hacer en casa con los materiales que ahí nos indican. Y también nos habla sobre algunas actividades si es que se siente, pues si es que hay un poco de pereza o se quiere activar un poco el cuerpo en nuestra casa. Y vamos a continuar con la parte de inglés. Topic: Let's talk about the future. Objective: produce well construct information in writing. Entonces dice aquí tema: hablemos del futuro. El objetivo: producir información bien construida por escrito. Follow the step below. Dice aquí: siga los pasos a continuación. Step 1. In the graphic organizer, brainstorm ideas about an environmental problem that already exists or might exist in the future. Paso 1. En el organizador gráfico, haga una lluvia de ideas sobre un problema ambiental que ya existe o que podría existir en el futuro. Step 2. Write the possible causes of the problems in the cause column on the left. Paso 2 dice: escriba las posibles causas, los problemas en la columna causa de la izquierda. Step 3. Think of the effects, consequences, the problems have and write them in the column on the right, collect effect. Paso 3. Piense en los efectos, consecuencias que tienen los problemas y escríbalos en la columna de la derecha llamado efecto. Step 4. Read what you have written and make any necessary changes. Paso 4. Lea lo que ha escrito y realice los cambios necesarios. Step 5. Write a paragraph with the information in your chart. Incorporate at least 2 connector words for cause and effect listed below. Paso 5. Escribe un párrafo con información de tu cuadro. Incorpore al menos 2 palabras de conexión para la causa y efecto que se encuentran a continuación. Connector words for cause and effect: because of, in fact, in order to, due to, as a result, as a consequence, for this reason, consequently, therefore. Grammar: use of zero and first conditional. Palabras de conexión para causa y efecto: debido a, de hecho, con el fin de, debido a, como resultado, como consecuencia, por esta razón, en consecuencia, por lo tanto. Y en la gramática nos dice que utilicemos el uso de zero and first conditional, los condicionales. Entonces aquí tenemos una tablita y nos da aquí un primer ejemplo. Entonces lo vamos a desarrollar y lo tenemos de la siguiente manera: cause, effect. Entonces la primera ya nos da como ejemplo
la misma ficha que dice if plastic consumption continues, it causes an uncontrollable pollution of our rivers and seas. Si nosotros seguimos consumiendo más plástico, esto puede causar una contaminación incontrolable en los ríos y mares. If we dump garbage in the seas and rivers, it will cause water shortage in the future. Si nosotros seguimos botando la basura en los mares y ríos, esto puede reducir el agua en el futuro. If we don't recycle on time, it will be full of pollution. Cause, if we reduce CO2 emissions, effect, it stops causing global warming. Y con esto vamos a construir el párrafo con todas estas ideas. Y vamos a utilizar aquí los conectores, algunos de ellos. Y dice aquí paragraph. To take care of the environment of our planet, we must take into account that if plastic consumption continues, it causes an uncontrollable pollution of our rivers and seas. As a result, if we don't recycle on time, it will be full of pollution for this reason. If we dump garbage in the seas and rivers, it will cause water shortage in the future. Therefore, if we reduce CO2 emission, it stops causing global warming. Entonces aquí podemos observar que tenemos uno de los conectores. Aquí tenemos otro de los conectores también. Aquí tenemos otro. For this reason. Y con esto nosotros hemos construido el párrafo que nos solicitan y atacando al tema de lo que es la contaminación. Y eso sería todo por el video de hoy, chicos. Muchísimas gracias por haber visto este video y no se olviden de suscribirse, de compartir con sus compañeros para poder ayudarles a ellos también en su tarea, y nos volvemos a ver aquí en un nuevo video. Muchísimas gracias, chicos. Adiós.